El origen de los partidos políticos es patriarcal, capitalista y racista. Entonces ahí había otro tipo de violencia política y también en su cuidado de su vida privada. Que vieran la forma de cómo nos pudieran agredir, ¿no? O si eran mujeres. Pero lo que se desató alrededor fue que ya no salíamos a las calles, ¿no? Yo me tuve que ir 2 días de mi casa, ¿no? Dejas tu vida por este tipo de cosas. Los que llegaron eran chavos que estuvieron también rondando el día de las elecciones en las casillas. La utilizan a ella creando grupos de poder para cumplir con sus objetivos, además la manipulan y posteriormente la expulsan. Al acuerparse las compañeras logran salir de ese momento tan difícil de violencia y siguen y continúan participando. La justicia falló a favor del contrario. Entonces, también por eso muchas a veces no denunciamos, porque vemos que la justicia no es tal, no se lleva a cabo como debiera. En marzo de 2016 se realizó un primer protocolo para atender la violencia contra las mujeres. En 2017 se actualizó y lo nombraron Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017. Las instituciones que participaron fueron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INE, FEPADE, Subsecretaría de Derechos Humanos, FEBINTRA, INMUJERES, SEAF y la CONAVIM. Marco Jurídico Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible. Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Marco Jurídico Nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4, 35 y 41, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Jurisprudencia 48/2016, Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgar con perspectiva de género. Objetivo. El objetivo de este protocolo fue conducir a las instituciones ante situaciones de violencia política y que las mujeres reconocieran lo que es la violencia política y las instancias que podrían acudir. Definición. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluido el ejercicio del cargo. Desafortunadamente, no estaba tipificada la violencia política contra las mujeres. Hay un ambiente de un corte gangsteril en donde la persecución, la represión, los golpes a nuestras brigadas, el acoso son diarios. Nuestra compañera fue objeto de abusos sexuales y violencia machista por parte de personas claramente identificadas. Parte de la relatoría de los hechos es que hay premio por quien me ponga a mí en mi lugar, así lo dicen. Entonces, bueno, ¿qué me voy a esperar, no? Que cuando me sorprendan algo nos pase. Eso pues obviamente ni se lo deseo a nadie, pero tampoco estoy dispuesta a que nos estén amedrentando así. Lo que quieren generar es miedo, inhibición, y esas son de las prácticas más deleznables en la política. El día de ayer nuevamente en redes volvieron a amenazar que pues me iban a partir la madre.
por andar de hocicona, hija de tu y te vamos a matar. Esto es lo que me dejó esta campaña, un dolor tan grande que más gusto tengo de llegar para que el que agreda a una mujer, de veras pueda yo decirle, mira, aquí sí voy a ser una desgraciada cabrona y no le vuelves a hacer nada a las mujeres, porque lo he vivido más que nunca. Como entrarle a la cuestión política, pues fue cuando estaba en el CCH estudiando. Fui de la última generación del CCH donde había 4 turnos, que había el de la mañana, el de las 12, el de las 2 de la tarde y el de las 5. Entonces se redujo de 4 a 2 horarios. Y ahí empezamos muchos jóvenes que ya estábamos en el CCH, pero decíamos, si era muy difícil accesar a la educación y si se reducían el número de participación para poder estudiar, pues entonces muchos jóvenes iban a quedar afuera. Y entonces empezamos a organizarnos y fue como la primera lucha más en el sentido político del derecho a la educación. Cuando yo ingreso a la universidad, al siguiente año pues se organiza y se da la huelga del 99, que luchamos por los derechos a una educación gratuita y popular, ¿verdad?, para todas y todos. Mientras mis amigas estaban pues, encargadas de los novios o las fiestas o otras cosas, yo andaba en el 88 en los mítines, en la cadena humana, en la participación, en el debate, ahí estaba yo. Y fue en 88 cuando yo decidí que quería estudiar ciencia política. Las mujeres entramos a la vida pública a fuerza, tan a fuerza y nos cuesta tanto trabajo que no era muy visible. Es visible, me parece, desde que tenemos las acciones afirmativas. Primero el 70-30 es una vergüenza, eso a mí hasta me da pena, la verdad es que 70-30 es una grosería y eso sí se puede, ¿eh? Ahí inténtenlo, a ver si se puede, ¿no? Realmente yo creo que el boom del tema de género, yo lo veo desde el proceso electoral, de veras, el de 2015. Voy a tratar de poner todo lo que yo quiero cambiar pues en alguna comisión donde yo pueda participar. Entonces la Comisión de Igualdad de Género pues fue una gran oportunidad de poder incidir en trabajar todos estos cambios. Significa un compromiso con la población en general y principalmente también con las mujeres. Nosotras como mujeres se nos cuestiona más el hecho de tomar una u otra decisión, porque se nos dice siempre que no tenemos experiencia. Lo que buscan, ¿verdad?, los sectores masculinos es marcar que las mujeres no podemos organizarnos, no podemos tener una función pública, política, ¿verdad? Y justo ese es ahí donde todavía tenemos un compromiso mayor con nosotras, ¿no? Con nosotras como mujeres. Yo me asumí como una diputada feminista comprometida con los derechos de las mujeres y esa ha sido la agenda que yo he trabajado e impulsado en estos últimos años, ¿no? Yo le consulto al coordinador cómo en qué fecha se estaría aprobando el presupuesto. Y entonces a esa pregunta su respuesta es: no te puedes ir de vacaciones. No. Entonces yo insisto y le digo, bueno, yo pregunté cuándo, no pregunté otra cosa, ¿no? Porque si hubiera sido un compañero, se le contesta fácil, el 15 de diciembre, el 20 de diciembre. Pero en el caso de nosotras, también los compañeros siguen ejerciendo el esquema patriarcal de, lo que ellas quieren es irse, ¿no? O sea, esa parte también tenemos que cambiarla en la forma de comunicar. Sí habían personas que no veían que pudiera lograr a ganar, ¿verdad? Sobre todo por ser una desconocida, por ser una mujer y sobre todo porque mi arraigo en el lugar no lo existía. Ellos ya tenían una existencia pasada, sobre todo
pues porque además era la primera vez que íbamos como partido, entonces pues todavía se sumaba ahí que no había mucha confianza en nuestro movimiento, ¿verdad? Pues yo caminé el territorio como nos sugería el presidente, casa por casa. No fue fácil. Después de mucha deconstrucción, hoy somos conscientes de que hemos sido víctimas de violencia política o de otras violencias, ¿no? Y somos conscientes de que eso está mal. Y hemos decidido hacerle frente a esas condiciones patriarcales que nos someten en la práctica o participación que hemos decidido tener. Y el que las mujeres ya estemos aquí ha incrementado, lamentablemente el contrapolo, lo negativo es que ese ha sido el motivo principal del incremento en la violencia política contra las mujeres. Hoy venía peinada así, hoy venía vestida así, eso lo hacen un escándalo, cuando eso no tiene nada que ver con el ejercicio político, ¿no? A los compañeros no les dicen eso, no les dicen, uy, hoy no traía el traje y hacen nota de eso, nadie hace nota de eso, de nosotras sí. Entonces ahí los medios también tienen que trabajar mucho decía yo, en abrir esa imaginación y hacer las cosas distintas, comunicar realmente distinto, ¿no? Ahí falta mucho. De que ellos atacan en lo personal y atacan en el cuerpo, ¿no? O sea, nos siguen viendo en su imaginario, y no solo en su imaginario, ¿verdad? También en su proyecto de vida. El atacar a la persona de la manera en que se pueda, ¿no? Buscando pues desacreditar políticamente e ideológicamente o intelectualmente o físicamente. Los medios de comunicación son los primeros que no tienen perspectiva de género, que no hacen uso del lenguaje incluyente. Las mujeres no somos noticia en ningún medio si no hay un escándalo. Si no estamos muertas, si no estamos violentadas, si no estamos desmembradas, si no estamos desaparecidas, si no somos víctimas de algo. Cuando avanzamos en nuestros derechos, no les interesa. Una reforma a la ley de acceso, una reforma al código de instituciones y procedimientos electorales para regular la violencia política. Esas no son noticias para los medios de comunicación. En medios escuchamos cómo critican a las mujeres que están en campaña. Y miren, anda por allá y tiene un hijo pequeño. ¿Dónde estará su hijo? Y lo ven natural, decirlo, lo ven natural. Es más, quienes lo leemos decimos, sí, cierto, ¿dónde estará su hijo? ¿No? Entonces está tan naturalizado que es un poco difícil encontrar el hilito, primero de qué es violencia y segundo de cómo sancionar. Si nos sentimos violentadas por un medio de comunicación, denunciémoslo, pero no, al medio sí se puede hacer a través de procedimiento sancionador. La autoridad electoral puede sancionar al medio hasta pecuniariamente, pero si hay una persona que firmó la nota que me está violentando, yo me iría penalmente contra esa persona. Finalmente el sistema patriarcal está inmerso en todos, en todas las instituciones, en todos los partidos políticos, incluyendo nuestro partido, desgraciadamente, y ahí, pero pues ahora que es es el instituto donde nosotras estamos participando y tenemos que dejarles claro a los compañeros que si ya está en la ley, se tiene que cumplir. Yo creo que hay que luchar con toda una cultura patriarcal. Además, o sea, las leyes se están haciendo y se está avanzando, ¿no? No podemos de invisibilizar todo el esfuerzo de la lucha del movimiento feminista, ¿no? Para avanzar. Hoy el día, en esta legislatura, logramos ser paridad. Los partidos políticos están controlados por hombres, o por mujeres que lamentablemente le siguen siendo útiles al poder masculino, masculinizado y patriarcal. Ya están las leyes, ya está el marco. Entonces ahora las instituciones que les toca, el INE, los tribunales electorales, en fin, todas esas instituciones tienen que trabajar en los protocolos, los congresos locales, aprobarlas. Es un avance,
¿no? El hecho de que ya esté tipificado, porque antes ni siquiera nos pasaba por aquí, ¿no? Y cuando decimos violencia de género, tiene que tener esa claridad que es violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque la violencia política, como lo expliqué hace un momento, o sea, tú atacas al otro por un tema de ideas, al hombre, ¿no? Para las mujeres la atacas por la incapacidad de gobernar o de organizar, porque ella no tiene estos estudios, esta experiencia. Pues no hemos tenido esa experiencia porque nosotros nos hemos quedado en el hogar cuidando a la familia mientras el compañero avanza. Sin lugar a dudas no son suficientes. El cambio en nuestros marcos normativos, ¿no? Código civil, código penal, código de instituciones y procedimientos, código electoral, en el que me pongas, para incorporar la perspectiva de género es fundamental, es importante, se necesita, es un avance, y a partir de los cambios legales se comienzan a dar otros cambios. Como todas las normas del país se ven bien bonitas por encima, el punto es aplicarlas. Y ahí es donde las legisladoras no sé si no lo vieron porque no lo ve casi nadie. Es más, nosotras, consejeras electorales que estamos del otro lado, y hablo de compañeras de todo el país, lo veíamos, ¡ah, qué padre! Hasta que empezamos a ver cómo lo aterrizamos. Ahí en la torre, ¿no? Está complicadísimo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, pongo un ejemplo claro. Traemos un tema que además yo he defendido con garras, el del padrón de personas de violentadores de género, personas violentadoras. Eso suena maravilloso. Y quien esté en ese padrón no puede tener una candidatura. ¡Wow! Eso suena muy bien. Ahora, ¿cómo hago ese listado? Ahora te hablo como abogada. Tengo que esperar a que haya una sentencia definitiva, porque si no, es violar principio de presunción de inocencia. Y eso no se contempló. Necesito saber cómo voy a crear ese catálogo si la figura se va por dos vías. Había diputados y diputadas que se negaban, ¿no? Que se negaban a que pudiéramos sesionar de manera virtual. Incluso yo le solicité a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México tener una reunión con ellas y con ellos, para conminarles, para llamarles que por favor habilitaran ya el medio de sesión virtual para que pudiéramos avanzar en la dictaminación, discusión y en su caso en la aprobación de las reformas, ¿no? de violencia política de género. Se negaron contundentemente. PAN, PRI, PRD, Verde y una parte de Morena. Si el grupo parlamentario de Morena hubiera ido junto, unido, para sacar esta reforma, la hubiéramos logrado. Y no fue así. La mitad del grupo parlamentario de Morena no solamente se opuso, sino hizo el vacío en una sesión de Comisiones Unidas a la que yo convoqué para que pudiéramos avanzar. Yo espero que la historia ponga a cada quien en su lugar, porque fueron mujeres y hombres quienes se opusieron al avance. En el sistema electoral, las quejas se presentan por violaciones a la normativa electoral. Y entonces nosotros le rebuscamos, decimos, esta actividad viola la normativa electoral en esto, entonces atiéndase vía PES. No estábamos mal, que eso es lo que propone la reforma del 13 de abril, que los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género se atiendan vía PES, el procedimiento especial sancionado. ¿Qué mejora para el instituto esa reforma? Que ahora el PES se puede atender en cualquier momento. Antes solo era en proceso electoral. En cualquier momento puede haber PES. ¡Qué bueno! La reforma electoral en estos temas entró en Ciudad de México tarde, después de los 90 días límite para que la reforma pudiera aplicar para el proceso electoral. Me han preguntado, ¿va a entrar en vigor la reforma en Ciudad de México? No, pues es un tema legal, no puede entrar. Yo no puedo decir, esta reforma es vigente.
¿Me importa mucho como consejera? No, porque lo que la reforma trae yo ya lo venía haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a seguir viniendo haciendo lo que estaba haciendo. Nada más no puedo decir que es la reforma. Aunque para efectos prácticos estamos haciendo lo mismo que dice ahora la reforma, ¿no? Eso creo que es importante comentárselos. ¿Vamos a estar a vanguardia? Sí. ¿Por la reforma? No. La realidad es porque ya veníamos a vanguardia desde antes, ¿no? Entonces, eso es bueno que sepan que el andamiaje está, que ahora lo que estamos haciendo es facilitar el reglamento de quejas, porque ahí voy. Esta reforma, esta forma de revisar la violencia política fue la que ya teníamos en 2015 y sin embargo pasó lo que pasó con la candidata María Rojo, ¿no? Entonces sigue siendo insuficiente y entonces yo no puedo decir y cantar con bombo y platillo, vengo con lo mismo que traía en 2015, pues no, porque en 2015 tuve un tema delicado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Reformar mi reglamento de quejas para que traslade a términos jurídicos el mujer denuncia, mujer yo sí te creo, mujer es fácil que hagas una denuncia y vas a tener una justicia pronta y expedita. Todo esto que tendría que ser natural, salvo el yo te creo, que creo que eso tiene que venir en nuestro reglamento de quejas, ponerlo en términos jurídicos para que sea un sustento jurídico, pero sí esa facilidad de te voy a creer. Lo que necesitan saber las mujeres es que pueden llegar a la institución y decir, vengo a poner mi denuncia o queja porque me están violentando por ser mujer. Con eso, en el instituto saben dónde canalizarles, esperemos, insisto, ahorita no está el formato, pero sí se les orienta de a dónde ir, con quién, y el llenado de la queja correspondiente. ¿Qué sigue? Que si consideran que está su seguridad en riesgo, soliciten medidas cautelares. A eso, la reforma, estamos obligadas las autoridades, y qué bueno, a hacer lo que tengamos que hacer o hablar con quien tengamos que hablar para que tengan medidas cautelares las mujeres que consideran que su integridad en cualquier sentido esté en riesgo. Y que esas medidas cautelares son solo para protegerlas de momento, pero que el proceso de la queja continúa y que va a ser accesible para ellas por si en su momento no tienen nada que no sea el miedo y no tienen pruebas, que sepan que es lamentable, voy a decir una cosa bien fuerte, pero así es, que con ese miedo será suficiente para que vayan, se les escuche y se pueda iniciar una queja. Que sí es jurídico, que sí va a ser necesario en algún momento presentar las pruebas necesarias. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de quitarle en su momento a alguien su derecho político electoral a ser elegido por violentador. Entonces, en estricto sentido y en estricto derecho, tenemos que probar que fue violentador. Reformas 2020. El 18 de marzo de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género, y el 13 de abril salieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 20 bis. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Artículo 20 ter. La violencia política contra las mujeres puede expresarse a través de las siguientes conductas: realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación pública contra las mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen o limitar sus derechos políticos y electorales. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Las leyes reformadas son: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
Ley General de Partidos Políticos, Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Acuerdos del INE al 28 de octubre. Se aprueban los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Servirá para identificar a violentadores, los cuales permanecerán de 3 a 5 años. Se aprobaron los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se incluye un capítulo 3 de 3 donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica. ¿Dónde denunciar violencia política? En materia electoral, en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos públicos locales electorales. En materia judicial, ante la Fiscalía General de la República. En materia administrativa, ante la Secretaría de la Función Pública. En el micrositio del INE podrás descargar el formato para presentar una queja o puedes acudir a los organismos públicos locales electorales de tu estado. Es importante conocer estas reformas, pero sobre todo que denunciemos y hagamos valer nuestros derechos político-electorales. Si las mujeres somos más del 50% de la población de este país, es totalmente válido que también estemos en todos los espacios de toma de decisiones de este país. Que participen, quitarnos esa barrera del miedo, porque a veces ese miedo a no lograrlo, ¿no? El miedo pues que nos genera este ambiente, esta cultura de que las mujeres no podemos, porque a lo mejor no tengo la supuesta preparación académica. Es muy importante hacer política desde una visión desde las mujeres, ¿no? No pensamos igual, no sentimos igual y no tenemos las mismas preocupaciones. Asuman la responsabilidad que tiene el ocupar un espacio de toma de decisiones como mujer. La llegada de las mujeres a la política, al poder público, tiene que cambiar la manera de hacer política. Yo les diría, primero, que se la crean. El empoderamiento es creérnosla. Nadie me está regalando nada. Los señores creen que nos están dando chance de ser candidatas, así como hace 67 años creen que nos dieron el chance de votar. Entonces, no, que se la crean. Ellas están ahí porque lo merecen y no más porque son ciudadanas. Nada más por eso. Se lo merecen. Pues primerito, que se la crean. Segundo, que no se dejen amedrentar, que aprendamos a distinguir las violencias, los machismos y lo que es mucho más difícil, los micromachismos. Ese que es invisible, que hace un montón de daño. Que lo aprendamos a distinguir, no para grillar ni nada, es para no permitirlo. Cuando lo distinguimos, nos agrede, nos molesta y no dejamos que nos dé. Eso también. Y 3, les voy a desear mucho éxito porque a mí me encanta ver mujeres empoderadas en cargos públicos. Éxito a todas las que participen. La paridad constitucional es piso para las mujeres y techo para los hombres. Puede haber más mujeres que hombres y no se rompe el principio de paridad. Al contrario, se fortalece.